Cordial saludo, mi nombre es Mario Enrique Gómez Carrillo, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas en la UNAD. En esta ocasión estaré hablando sobre la tarea 1 del ejercicio 1 de la unidad 1 de la materia Física General. Para ello debemos primero ir al anexo 1 en el cual encontramos las indicaciones para realizar el trabajo, las cuales primero debemos interactuar con el simulador de movimiento rectilíneo, en el cual identificaremos la diferencia entre movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Para ello, primero vamos al navegador y en el navegador veremos lo siguiente que tenemos. El laboratorio de movimiento rectilíneo, como podemos ver, en los cuales tenemos las siguientes variables: velocidad inicial, movimiento inicial o posición inicial, mejor dicho, y la aceleración. Para mover estos valores deberemos hacer uso de los rangos que podemos ver en cada uno, que son las flechas. Para esta ocasión colocaremos los valores de 0 metros en la posición, iniciamos desde 0, a una velocidad de 9.8 metros por segundo. También tendremos que cambiar la aceleración a 0 para hacer la primera prueba de movimiento rectilíneo uniforme. Teniendo estos valores, presionamos el iniciar la simulación. Como podemos ver, la aceleración, al ser igual a 0, la velocidad siempre es constante. Eso quiere decir que es la misma velocidad, por lo cual la posición siempre será de manera rectilínea, debido a que la velocidad no tiene ningún cambio. Esto hace que los valores siempre sean equivalentes a la velocidad. Ahora, en esta ocasión le vamos a cambiar los valores a una aceleración de 2 metros sobre segundo a la 2. Aceleramos la animación y vemos la animación. Como podemos ver, los valores se han intensificado debido a que en cada movimiento por cada segundo, la aceleración actúa fundamentalmente en hacer el cambio de la posición, debido a que entre cada intervalo de tiempo la aceleración cambia la velocidad, haciendo que cada vez que llegue a la misma distancia o al mismo tiempo de la tabla pasada, vemos un incremento en la distancia recorrida. Esto lo podemos ver mejor en el archivo. Teniendo los valores ya establecidos, podemos ver la diferencia entre la velocidad constante, que es el movimiento rectilíneo uniforme, aceleración igual a 0, y la diferencia con la velocidad habiendo cambiado su valor. En este caso, una aceleración de 2 metros por segundo a la 2. Con estos valores ya recopilados y guardados cada uno en sus tablas correspondientes, podemos crear las diferentes gráficas. Las diferentes gráficas nos mostrarán primero los valores igual a 0, aceleración igual a 0, en lo que podemos ver que la línea recta es una pendiente completamente recta sin falla, y que seguirá así constantemente hasta el tiempo infinito. Al ser la velocidad una variable constante, en este caso 9.8, no hay ningún cambio porque no existe la aceleración. Como podemos ver, la aceleración es 0, pero cuando la aceleración es diferente a 0, tenemos una curvatura, una hipérbole positiva, en la que podemos ver que va aumentando gradualmente la distancia recorrida debido a el aumento en los valores correspondientes. Entre más tiempo pasa, más velocidad obtiene debido a la aceleración, que en este caso es 2.0 m sobre segundo a la 2.
Aquí podemos ver la función de la velocidad en función del tiempo. Aumenta considerablemente debido a la aceleración. La aceleración es de 2. ¿Qué podemos obtener como conclusión de estas gráficas? La principal diferencia entre los gráficos es la aceleración, ya que esta influye activamente entre la distancia recorrida por el sujeto en movimiento. Cuando no existe aceleración, la velocidad es constante, permitiendo al sujeto recorrer las mismas distancias en intervalos de tiempos iguales. Cuando la aceleración está involucrada con un valor diferente a cero, la velocidad aumenta en función a la aceleración existente, permitiendo que el sujeto en movimiento recorra mayores cantidades de distancia entre cada intervalo de tiempo. Ahora respondemos la pregunta que nos formulan. ¿Cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme MRU de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado MRUA? A partir de las características de sus gráficas en movimiento. Los movimientos rectilíneos uniformes se identifican gracias a que la aceleración es cero, por lo que la velocidad siempre será constante. Como consecuencia se verá una gráfica de una pendiente recta, mientras que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado se caracteriza debido a la presencia de la aceleración, la cual es el factor que hace variar la constante de velocidad. Entre mayor la aceleración, mayor será la distancia recorrida por el sujeto en movimiento. Sin embargo, para lograr el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración debe ser uniforme. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Sucede que no habrá cambio alguno en la velocidad. Esto debido a que al no existir aceleración, la velocidad se mantendrá constante. ¿Qué representa el área bajo la curvatura de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? En el caso de un movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de velocidad versus tiempo es una línea horizontal, por lo que el área debajo de la curva es un rectángulo. La distancia recorrida es igual al producto de la velocidad constante por el tiempo. En el caso de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la gráfica de velocidad versus tiempo es una línea recta con pendiente, por lo que el área bajo la curvatura es un trapezoide. La distancia recorrida es igual al producto de la velocidad media por el tiempo. Ahora debemos aplicar las ecuaciones. Tomando las ecuaciones en la línea de tendencia obtenidas, podemos ver o podemos predecir la posición en la que estará en cierta medida de tiempo. En este caso, el tiempo de 25 segundos y el tiempo de 35 segundos. Lo debemos realizar tanto para el movimiento rectilíneo uniforme como el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La fórmula en el caso del MRU es 2x más 7.8, siendo x el tiempo. Entonces, la velocidad inicial es igual a la velocidad de la posición es igual a 2 por 25 más 7.8, que sería 50 más 7.8. Esto es un resultado de 57.8 a los 25 segundos. Esto quiere decir que el objeto estará a los 57.8 metros de distancia a recorrer 25 segundos. Ahora con 35 segundos. 2 por 35 es igual a 70, más 7.8 es igual a 77.8 metros, que serán recorridos a los 35 segundos del movimiento rectilíneo uniforme. Con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, podemos ver que la fórmula es la siguiente. Para encontrar la distancia recorrida es 9.8x menos 9.8, siendo x el tiempo. Entonces 9.8 por 25 menos 9.8 es igual a 245 menos 9.8 serían 235.2 metros de distancia recorrido a los 25 segundos. En el caso de 35 segundos sería 9.8 por 35, 343, menos 9.8 es igual a 333.2 metros de distancia recorridos a los 35 segundos. Con esto finalizo mi explicación. Muchas gracias por prestar atención.